Dios les bendiga, amados hermanos, amados amigos que verán este video. Que Dios les bendiga nuevamente. Y en esta noche del día lunes 25 ya 25 y ya se nos está acercando Navidad y también pues el Thanksgiving está a la vuelta de la esquina. Tenemos cuantas fechas bien importantes estos días que se nos están acercando. Y pues ante todo, déjeme decirle, Dios le bendiga, amado pueblo. Dios le bendiga a los hermanos que sintonizan, a los amigos, que el Señor les bendiga. Espero en el nombre del Señor, espero que esta palabra pueda hacer un cambio radical en vuestros corazones, que Dios pueda tocarles, Dios pueda cambiar, porque la palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Déjeme decirle, hay muchas verdades, hay muchas mentiras, pero verdad solo hay una, verdad absoluta. Hay una mentira absoluta y hay una verdad absoluta. Una mentira que puede cambiar el resto de tu vida y cambiar tu eternidad. Y también hay una verdad que puede cambiar tu vida por el resto de tus días y también puede cambiar tu eternidad. Y por eso en esta tarde, mi querido hermano, amigo, póngale atención a lo que vamos a estar platicando esta noche. Y con la ayuda del Señor, esperemos que esta palabra pueda ser un impacto positivo, que pueda el Señor hablar, que pueda el Señor transformar, y que el Señor sea cambiando, transformando nuestros corazones. Y quiero leer una porción bíblica en esta tarde noche, pues puesto que ahorita son que, déjenme revisar, son las 7, sí, ya estamos a las 7 de la noche, y vamos a meditar esta palabra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, y el tema de este pasaje de la Biblia es lo que contamina al hombre. Y estaremos considerando del verso 1 hasta el verso 10. Y dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, muchas veces no se lavaban las manos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen, perdón. Y volviéndose en la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay, que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Y preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiéndoles él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber que hacéis, y
otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Bien, hermanos, vemos queridos hermanos, vemos esto que el Señor y sus discípulos, este episodio que vivieron el Señor y sus discípulos en aquellos tiempos, fue a causa de lo que yo estaba hablándoles en la iglesia a los hermanos hace en una vigilia hace algunos sábados atrás, de que el pueblo de Israel en el capítulo 1 de Isaías, el pueblo de Israel, el Señor le habla de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía la conducta y tenía por costumbre darle la espalda a Dios casi siempre. Si vemos nosotros cuando el Señor sacó con mano fuerte a Israel de Egipto, no había pasado mucho tiempo ya, cuando se vieron rodeados por el mar y por las montañas y que venían los egipcios, el ejército del faraón atrás, ellos rápido empezaron a cuestionar a Moisés y le dijeron que no habían tumbas en Egipto, que los has traído a morir aquí al desierto. ¿Por qué nos has traído hasta aquí? Y luego que el Señor abre las aguas del Mar Rojo y los hace pasar con sus pies en seco, llegan al otro lado y les empieza a faltar el agua y empiezan a renegar. Después les falta la comida y empiezan a renegar. Hubieron tantas cosas, pero este pueblo, una de las características de este pueblo, es que este pueblo tendía siempre a acordarse de dónde los había sacado, pero no como para tomar un impulso, no para agradecer, sino para decir por qué nos sacó de allá si nos iban a traer a este lugar peor. ¿Por qué nos sacó de donde estábamos bien, donde ciertamente éramos esclavos y vivíamos una vida de sufrimiento, pero aquí vamos a morir, queremos volver hacia allá? Entonces vemos que en el libro de Isaías también, el profeta Isaías empieza el Señor a hablar con este pueblo de una manera terrible y les empieza a decir: el buey conoce el pesebre de su señor, el asno, empieza a hablarles, hacia hacer la comparación, diciéndoles que estos animales que nosotros los conocemos como los animales un poco más torpes, les hace referencia y les dice: estos animales que vosotros, dice, son más inteligentes que mi pueblo. Mi pueblo no tiene conocimiento. Un momento. Entonces, hermanos, esto es un panorama que se viene repitiendo con el pueblo de Israel. Se venía repitiendo por todo el proceso, por todos los tiempos. Era un pueblo que constantemente le estaba dando la espalda a Dios. Y en cierto punto el pueblo se vuelve tan religioso, se vuelve tan religioso que todos los sacrificios y las costumbres y los rituales eran las cosas que ellos habían adoptado como su forma de adorar a Dios. O sea, ellos habían dejado a Dios, pero aún querían ellos llevar los ritos, los sacrificios. Ellos siempre estaban llevando los sacrificios al altar, se presentaban a presentar a sacrificio, ofrendas al Señor. Y este pueblo no quería una relación íntima con Dios, no quería una relación directa con Dios, sino que ellos querían vivir de los sacrificios, ellos querían vivir de los ritos. Esa era su manera de presentarse ante Dios. Ellos pecaban y pecaban y pecaban y pecaban y volvían a pecar.
y cuando ellos se sentían inmundos, ¿qué es lo que hacían ellos? Escogían una de sus mejores, de sus ovejas, iban a presentar un sacrificio y de esa manera ellos eran expiados sus pecados. Pero llegaba el momento en que este pueblo ya no le estaba llevando lo mejor a Dios. O sea, lo que al principio fue la excelencia, lo que al principio era lo mejor de la manada, así como hizo Abel, escogió lo mejor de la manada y le trajo a Dios la mejor ofrenda, lo mejor, lo más posible, con la profundidad del corazón. Entonces, de hacer lo que hizo Abel, ellos se pasaron a hacer lo que hacía Caín. O sea, en esencia, la ofrenda de Caín no fue la que no le agradó a Dios. Seamos honestos. No fue la ofrenda que Caín llevó la que no le agradó a Dios. Lo que no le agradó a Dios fue la actitud con la que Caín presentaba su ofrenda ante Dios. Porque la Biblia dice que Abel presentó una ofrenda mucho más sublime, una ofrenda, un sacrificio de más excelencia. Entonces fue lo que le agradó a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el pueblo de Israel dejó la excelencia en sus sacrificios, dejó de darle lo mejor a Dios, y ya entonces ahora empezaban a darle cualquier cosa. La Biblia dice que ellos agarraban el becerro que estaba tuerto, el carnero que era manchado, la oveja que estaba ciega, la que estaba inmunda, sucia. Como la agarraban de la manada, agarraban de lo peor y la traían y ahí hacían el sacrificio. Por eso el Señor dice: ¿quién ha demandado esto de vuestras manos cuando venís a mis atrios a hollarlos y traes esta ofrenda, este derramamiento de sangre? O sea, ya era aquello una matanza. O sea, ya aquello no era agradable a Dios, sino que era repugnante ante los ojos de Dios. O sea, esto era... ya el sacrificio se había vuelto horrendo. Entonces, este pueblo quedó con aquellas raíces de ser un pueblo que no adoraba a Dios de corazón, sino que le traían a Dios por obligación. Venían y le daban al Señor por obligación, como era la costumbre. Por costumbre venían y le daban al Señor una oveja. Llevémosle a Dios, agarren lo que puedan agarrar y vámonos. Entonces esta era la ofrenda que el pueblo le estaba dando a Dios. Entonces este pueblo se quedó con sus tradiciones, con sus costumbres. Por eso el Señor, cuando miraron a los discípulos del Señor en las plazas, cuando ven a los discípulos del Señor en la plaza comiendo el pan sin lavarse las manos, entonces ellos empiezan a criticarlo y a cuestionar al Señor. Por eso vemos en el versículo 2, dice: a los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer el pan con manos inmundas, esto es, sin lavarse las manos, los condenaban. Porque los fariseos, todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Y esto era una tradición. Y ahora vemos, hermanos, un contraste, para no hacer tan grande este video, tan largo, tan extenso, irlos a la extensión con el tiempo. Cuando el Señor les dice, en dada ocasión el Señor le dice: no es lo que el hombre come lo que lo hace inmundo, sino lo que sale del hombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando? Por ejemplo, ¿cómo una persona puede ser inmunda? Con su manera de hablar, con su manera de dirigirse. Personas vulgares, indecentes, personas que hablan incoherencias. Pero ese no es el punto principal de esto. El punto principal de esto es que, al igual que en aquellos tiempos la gente se había llegado a una religiosidad extrema, que incluso por estas cosas le criticaban y cuestionaban al Señor.
En estos tiempos hemos llegado también a una religiosidad extrema. Y los hemos ido a los dos términos de la palabra, los hemos ido a los dos extremos de esta palabra. Tanto que la iglesia, en las iglesias, yo escuché un comentario y yo respeto las doctrinas y las normas de las iglesias, porque hay que hablar sincero, las normas son mandamientos de hombres. Por ejemplo, nuestros hermanos de las iglesias de los apóstoles y profetas, los cuales yo amo mucho porque yo pertenecía a la iglesia de apóstoles y profetas. No digo pertenecí, sino yo me congregué con ellos por causa de que yo me fui a vivir a El Salvador. Y ahí me congregué en una iglesia de apóstoles y profetas. Pues en una de esas ocasiones fuimos a visitar a una iglesia allá por La Unión. Y uno de estos hermanos hizo el comentario, estaba contando que él había ido al mercado y que allí una hermana, dice, una mujer, me dijo que Dios le bendiga, hermano. Pero yo me le quedé viendo, dice, y como no la miré con la señal, yo le dije, yo mejor la volteé a ver para otro lado y la ignoré, dice. Entonces, yo me quedé preguntando qué era la señal de la cual él está hablando. Entonces, resulta que este hermano estaba hablando del velo que nuestras hermanas de los apóstoles y profetas usan. Pues estos hermanos, digo yo, bueno, está bien, es un mandamiento, es una doctrina de hombres, pero no se puede juzgar a una mujer que ha sido lavada con la sangre de Cristo, por supuesto, una mujer que ha sido arrepentida y convertida. No se le puede discriminar por no usar el velo. No se le puede decir, póngalo por ahí cuando se le saluda, porque le está diciendo Dios le bendiga a mi hermano. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que este varón dijera estas palabras. Digo, wow, pero ¿por qué una persona tiene que cuestionársele su salvación? O si es o no es cristiana por la manera, o mejor dicho, porque no porta el velo. Entonces, bueno, resulta que ahora apreciamos y obedecemos más a las normas de los hombres que a la propia ley de Dios, puesto que Cristo murió por aquel hermano que está en la tribu de África, los cuales no tienen ropa que ponerse y andan desnudos. ¿Quién puede decir que estos hermanos no van a ser salvos porque andan desnudos, porque no tienen ropa? ¿Quién puede decir que no? Entonces, sería injusto Dios si salva a una persona que anda encueradita, que anda sin ropa, y va a condenar a una hermana que no usa un velo. Entonces, yo sé que esto es un tema controversial, pero no lo vamos a poner en duda. De que sí la Biblia habla del velo, pero también no lo pone como un requisito para salvación. De hecho, lo pone como una norma de que en aquellos tiempos, si usted se va a Palestina, si usted se va para Egipto, si usted se va para Israel, si usted se va para Jordania, para Rumania, para todos los países árabes, las mujeres usan el velo. Y no lo usan como una señal religiosa, sino que lo usan como una señal de dominio, de ser personas castradas o dominadas en una comunidad donde la mujer no tiene ningún valor, donde la mujer no tiene derecho a la opinión y ni comentar ni meterse en los negocios de los hombres. Ahora bien, cuando Pablo habla estas cosas, le está hablando a una comunidad de estas, donde por requisito la mujer tenía que portar el velo. Porque según las costumbres de los hombres, la mujer tenía que llevar esa señal para identificar a una mujer y identificar a un hombre. Por ejemplo, donde la Biblia dice que la mujer no puede vestir la ropa del hombre, no está hablando de un vestido o de un pantalón, porque no existían los pantalones. De hecho, los pantalones se inventaron muchos años más después. ¿Quién inventó los pantalones? Pues según yo sé de la historia un poco,
la inventó un emperador, porque cuando ellos montaban a caballos quedaban expuestas sus piernas en el frío. Entonces ellos tuvieron que inventar una manera que al cabalgar o al correr no se maniaran en sus faldas. Así que uno de ellos empezó y cortó el centro de la falda y cosió las dos partes y las faldas quedaron como los pantalones que son ahora. Entonces, ¿cómo podemos sugerir nosotros que el pantalón es la ropa del hombre y no de la mujer? Bueno, en Israel se identificaba la ropa del hombre o por su color o por sus bordaduras o por la manera en que se ataban, se ceñían sus lomos. Esa era la manera que los identificaba. Pero estas, hermanos, son doctrinas de hombres que estos pueblos adoptaron, pero no quiere decir que estos sean requisitos de salvación, o que la mujer cristiana tiene que vestir como vestían en Corinto, o como vestían en Roma, o que por esto una mujer se tiene que juzgar y decir, esta no es una mujer cristiana porque no porta la señal del velo. Bueno, una persona que es cristiana no se le conoce específicamente, claro, es mucho da de qué hablar la vestimenta, pero a una cristiana no se le reconoce por su vestimenta en algunas ocasiones, pues puesto que ahora hay tanta diversidad. Pero a un cristiano se le conoce por su comportamiento, por cómo habla, por su testimonio, por cómo le habla a los demás. Un cristiano no necesita decir yo soy cristiano. El mismo Señor al que tú le buscas en secreto, en la intimidad de tu hogar, es el que te da testimonio en la calle. Es el que va a hablar por ti cuando tú estés caminando en la calle. La gente verá en ti algo diferente y dirá, esa es una sierva, ese es un siervo de Dios, porque tal vez no ha hablado ni una sola palabra, pero en esencia esa persona tiene algo que solamente los hijos de Dios lo tenemos. Entonces, miren, hermanos, este varón siempre llega a tiempo. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener por norma la santificación. Esa es la única norma que nosotros tenemos que buscar. La santificación. Presentarlos ante Dios como obreros aprobados, que no tienen nada de a qué avergonzarse, como dice la palabra. Nosotros tenemos que presentarlos ante Dios como obreros que no tienen cola que les pise. Y esto es muy importante, hermanos. Aquí no estamos criticando ninguna doctrina, ninguna norma. Estamos diciendo que el Señor condenó al extremo todas estas máscaras que la humanidad se ha puesto. El Señor condenó rotundamente las normas y cómo los hombres preferían seguir los mandamientos de los hombres. Y se aferraban tantos a ellos que los volvían su religión. Y se olvidaban del mandamiento de Dios. Incluso el mismo Señor se los dice. Han adoptado tanto los mandamientos y las normas de los hombres que se han olvidado incluso del mandamiento de Dios. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros hablamos de estas cosas, nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor es extensa y hay tantas cosas que nosotros no podemos entender aún. Pero lo que contamina al hombre, en esencia, es lo que sale del hombre. Porque de lo que hay en el corazón habla la boca. Si en su corazón hay odio es lo que usted va a hablar. Si en su corazón hay raíces de amargura, es lo que usted va a hablar. A la hora de usted dirigirse, a la hora de usted hablar con los demás, es lo que usted, precisamente de lo que usted va a hablar. Si usted ama a su esposa,
Cuando usted hable con sus amigos, usted va a hablar de su esposa, va a decir, wow, mi esposa aquí, mi esposa allá, la va a poner en alto. Si ama a su esposo, igual usted lo va a poner en alto, va a hablar de su esposo todo el tiempo. Si usted ama a Cristo, usted va a hablar de Cristo donde quiera que vaya, va a hablar de Cristo con sus amigos, en el trabajo, donde quiera que usted se pare. Usted va a dar, exaltar el nombre de Dios, usted va a dar testimonio de que usted tiene ese amor por el Señor. Entonces, Isaías dijo, como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, refiriéndose al Señor exactamente de esto, que el pueblo cumplía todas las normas según las ordenanzas dadas por los ancianos. Lávense las manos tantas veces como puedan para comer. Claro, es algo higiénico, pero no es algo que tenga que condenar a un ser humano. Mientras tú y yo estamos en este techo, tu casita, y donde tú me estás viendo, otros no tienen hogar. Mientras tú tienes internet, televisor, teléfono de alta definición, tienes tu mejor pantalla, tienes las mejores retinas, otros no tienen ni radio para escuchar una emisora cristiana. Mientras nosotros aquí los ponemos la ropa que queramos, otros no tienen ni siquiera taparrabo que ponerse. Entonces, mi hermano, el evangelio no es comida ni bebida, ni tampoco podemos juzgar a una persona por su apariencia, puesto que si Dios no lo ha cambiado, usted tampoco lo va a cambiar. Si usted mira que el hermano anda peludo, no lo critique. Si usted mira a la hermana que aún todavía anda su faldita corta, no la critique. Que si Dios no la ha cambiado, su crítica no la va a cambiar. Si usted mira al hermano que anda con un pie afuera, un pie adentro, no lo critique, ore por él. Que si Dios no lo ha cambiado, usted tampoco lo va a poder cambiar. Su crítica no lo va a edificar en lo mínimo. Entonces, mi querido hermano, nosotros estamos para edificar, como pueblo estamos para orar el uno por el otro. Acuérdese que usted también estuvo allí. Acuérdese de dónde Dios lo levantó. Algunos de los que están viendo eran más borrachos que este siervo que les habla, que era gran borracho. Algunas de las hermanas eran fiesteras. Claro, ahora que el Señor te tiene bien, te sientes muy santa y crees que puedes criticar al que no lo es. Pero el Señor no te llamó para eso. El Señor te llamó para que tú edifiques. El Señor te llamó para que tú también seas una luz en estas tinieblas. Por eso, mi querido hermano, como dijo el Señor, orad los unos por los otros, llevad las cargas los unos de los otros, orando en todo tiempo con clamor, con lágrimas. Recordemos, los hermanos, que este camino no es del que llegue primero, ni es del que llegue último. Esto no es una carrera de caballos, esto es una carrera hacia la eternidad, hacia el reino de los cielos. Y es tan larga esta carrera como también puede ser corta. Así que, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor le bendiga, que el Señor ministre su corazón, que esta palabra no le haga daño, sino que esta palabra le pueda hacer a usted, mi querido hermano, mi querida hermana, pueda hacer medicina a su corazón. Y nosotros tenemos que entender, hermano. Pasaron ayer en el culto a un hermano pastor que nos visitó. Ese hermano habló 5 minutos. Él no era el predicador, solo lo introdujeron. Él no era el predicador. Pero este hermano dio unas palabras muy sabias. Y me llegó mucho, me tocó mucho lo que este hermano dijo acerca de lo que el Señor hizo. De que
de que el Señor entregó su voluntad en el Getsemaní, en el huerto. Ahí dejó Él su voluntad y su cuerpo fue colgado en la cruz, pero no su voluntad. Él entregó su voluntad antes que su propia vida. Entonces, usted tiene que entregar su voluntad al Señor, porque no se haga su voluntad, sino la del Señor. Entonces, que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas. Que el Señor sea obrando a través de nosotros, no para nosotros, sino a través de nosotros. Que lo que el Señor haga a través de nosotros sea de bendición para los demás. Que Dios bendiga a los hermanos del ministerio, a los hermanos del ministerio musical, a los hermanos de la iglesia, a todos los hermanos que me están viendo, a los evangelistas, a los pastores. Que el Señor les bendiga. A la pastora Carlita, ahí está la hermana, hermano Rolando, ahí están, hermana Griselda Martínez, la hermana Lorena, hermano Ricardo Grandes, a Rosy Benítez, a todos hermanos, que Dios les bendiga. Hagamos hincapié en esto, siempre. La mejor vestimenta del cristiano es la presencia misma de Dios. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, si usted no anda ayunado, si usted no anda bien orado, si usted no se levanta con la misión de darle lo mejor al Señor en su día, usted puede salir hasta con la lengua amarrada si quiere. Usted puede amarrarse la cobija en la cabeza si quiere. Usted puede arrastrar y barrer el patio con la falda que se ponga. Pero eso no es lo que va a dar testimonio de su vida. Eso no es lo que va a identificarla como hija de Dios. Lo que la va a identificar como hija de Dios es lo que usted lleva dentro de su ser. La esencia misma del Espíritu Santo es la que va a dar testimonio. Porque así como el Señor dijo, cuando tú entres y hables con tu Padre que está en los cielos, enciérrate en tu aposento. Que el Señor que te está viendo en tu secreto, Él te recompensará en público. Entonces, la recompensa, la mayor de las recompensas del cristiano es que cuando usted ande por las calles, le digan a usted, va, que usted es cristiano, ¿verdad que usted es cristiana? Y uno se pregunta, pero ¿y por qué? ¿Yo qué hice? Yo no he dicho nada. Pero la gente le dice, sí, le digo, ¿y en qué usted lo notó? Me dice, es que al cristiano se le nota. Es que al cristiano se le nota en el hablar. Es que al cristiano se le nota en la manera que se comporta. Amén, hermano. Al cristiano se le nota. La misma esencia de Dios es la que da testimonio de que el Espíritu del Señor está con nosotros, dentro de nosotros. Y que es el que nos va a guardar en el momento de la prueba. Es la misma presencia la que nos va a dar gozo cuando estemos alegres. Y nos va a dar la fuerza cuando estemos tristes, cuando estemos en el momento de la prueba. Entonces, mis queridos hermanos, no se deje guiar de las apariencias, aunque es bueno. La apariencia es buena, pero no es la esencia del cristiano. Porque ciertamente podemos andar de corbata y ser malandrines. Así que tenemos que cubrir las dos áreas. Si usted es una sierva de Dios y usted ha entendido y el Señor, el Espíritu de Dios le ha dado testimonio a usted de que te tiene que cambiar algunas cosas, hágalo. Pero no lo haga porque yo se lo diga. Si el Espíritu de Dios no se lo ha dicho, no le ha hecho sentir, de nada servirá, porque en esencia muchas iglesias cambian al hermano de afuera para adentro. Y tiene que ser de adentro para afuera. Así que el Señor hará la obra en cada uno de nosotros, en lo que tengamos que cambiar. Porque el hermano Saúl necesita muchísimo de la mano del Señor, que el Señor los cambie, que el Señor me cambie, me transforme. Hay cosas que yo detesto. Hay cosas que yo todavía no me gustan, que yo le digo al Señor, cámbiame, moldéame cada día, quita esto, porque aún a mí no me gusta, no digamos a ti, Señor. Entonces, que nuestra oración sea siempre esa. Decirle, Señor, cámbiame, reconozco
que yo tengo muchas áreas que necesitan ser cambiadas. ¿Verdad, viejo? Que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga. Un saludo, bendiciones a todos los hermanos que están en línea, que están viendo este video, hermanos. Les agradezco mucho. Espero que el Señor les bendiga, que estas palabras puedan ser de bendición para sus vidas. Y el hermano ¿y de qué lado no quiere decirle unas palabras? No quiere hablar. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga.